Muy buenos días, que Dios los continúe bendiciendo esta mañana preciosa y maravillosa. Hoy para darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a entrar en materia en esta mañana. Vamos todos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos disponga nuestro corazón y nuestra alma para poder escuchar la palabra de Dios, lo que Él tiene hoy para nuestras vidas y nuestras familias. Gracias, Padre, bendito Dios, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Padre, bendito Dios, Señor, para que tú obres cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hoy nos disponemos con nuestro corazón, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para poderla tenerla en práctica, Señor, que no solamente sea oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Bendito Dios, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vámonos ahí. Hoy tengo una palabra de parte de Dios que dice, ¿cómo confiar en Dios en tiempos difíciles? Sabemos todos que estamos ya en los tiempos que ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay que confiar solamente sino en Él. Y habrá tiempos difíciles, pero si no estamos aferrados a la mano poderosa de Él, muchos podrán tener sus altibajos, y para que en estos tiempos difíciles podamos seguir adelante y confiando en Dios, en su palabra, vamos a dar algunos aspectos y principios que podemos recordar en tiempos difíciles, como nos habla la palabra de Dios. Todos enfrentamos en la vida dificultades, siempre están vinculados en nuestras relaciones, como cuáles, las relaciones personales, la salud, la situación financiera, el estudio y muchas cosas más en nuestra vida. Y a veces se nos dificulta comprender por qué tenemos que pasar esas pruebas en nuestra vida, y en esos momentos de dificultad nos sentimos confundidos, desanimados, preocupados, humillados. A veces mantenemos con la cabeza hacia abajo, diciéndole, ¿por qué Dios permite estas cosas si nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos y oramos? Y a veces pasan estas situaciones. Mientras estamos en esas dificultades, no entendemos lo que Dios desea alcanzar por medio de esas circunstancias. Ahora, en la palabra de Dios, Él desea lo mejor para nuestra vida, y que a pesar en los tiempos difíciles, Él obra para nuestro bien. Sin embargo, para que seamos moldeados, el Señor permite que enfrentemos esas pruebas, esas dificultades, esas tribulaciones. Ahora, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice en el libro de Génesis, capítulo 37 y 39, ahí vemos la vida de José. Y ahí encontramos principios que podamos recordar en tiempos de dificultad. Vamos ahí, una de las primeras, el primer principio. Dios está en nosotros en los momentos difíciles. Vamos a hablar sobre la vida de José. Cómo Dios estuvo allí en los momentos difíciles de la vida de José. En Génesis capítulo 37 podemos ver nosotros, los que han leído la Biblia, dice que afirma que Dios estaba con José en todo momento. ¿Cómo así, pastor, que estaba en todo momento? Si él pasó dificultades, los hermanos quisieron matarle, lo vendieron. Pero ¿sabe algo? Dios en todo momento siempre estuvo ahí con José. Desde el instante en que él fue vendido a los ismaelitas,
Desde el momento en que sus hermanos tuvieron ese celo, ese deseo de matarle. Pero ¿sabe algo? Al instante que fue vendido como esclavo hasta el encarcelamiento, Dios lo prosperó y le dio gracia delante de Faraón. Mire, podemos ver ahí en la carta a Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice, Dios declara, no te desampararé ni te dejaré. Mire, no existe ningún lugar tan lejano ni una dificultad demasiado grande para que estemos fuera de alcance de Dios. No hay ningún momento en que podamos estar fuera del alcance de Dios. Vamos un momentico ahí a Salmos, capítulo 139. 139. 139, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que en el momento, al instante que las dificultades empezaron en la vida de José, dice que Dios estaba en todo momento. En 139 Salmos, capítulo 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Oh, wow. Mire la palabra de Dios en lo que nos dice. A pesar de que estamos pasando dificultades, que pasamos oscuridad, tinieblas, Dios en todo momento estará en nuestra vida, así como la estuvo con José. Siempre estuvo ahí. Ahora, en Hebreos 13:5 dice que Dios declara que no te desampararé ni te dejaré. Dice que no existe un lugar demasiado, tan lejano, ni una dificultad demasiado grande para que Dios pueda estar en el alcance de Dios. Mire, con José, mire dónde estaban con sus hermanos José, y luego fue José, los hermanos de José tuvieron ese celo, quisieron matarlo, pero ¿sabe algo? Dios estuvo ahí con él. Estuvo ahí con él y le dio gracia delante del faraón. Lo prosperó en todo momento. Todo lo que él hacía lo prosperaba. Ahí sabemos que Dios, uno de los principios es que Dios, a través de las dificultades que Él permite que la persona pase, ahí va a estar siempre, en cada momento, estará Dios. Amén. Segundo principio, Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Sin importar cuán difícil parezca la prueba, si somos seguidores de Cristo Jesús, Dios tiene una buena razón para permitir esta dificultad en nuestra vida, en tu vida y en la nuestra. Mire, José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Y no fue hasta los 30 años. Dice que pasaron después de esos 13 años. ¿Qué pasó con José? Llegó a ser gobernador de Egipto. Así que durante 13 años tuvo que enfrentar la adversidad, la prueba, la dificultad. Cuando se sufre, sufrimos ofensas, desviamos nuestra atención de Dios y nos enfocamos en esa dificultad, en las personas que nos han maltratado. A veces pasamos esa dificultad, a veces estamos en esa oscuridad que no sabemos qué hacer, qué rumbo tomar, qué camino coger. Pero ¿sabe algo? A veces con esa dificultad, esa desesperación, nos desviamos
de la presencia de Dios, de escuchar su voz. Y nos desviamos de la atención de Dios. Y van, ¿qué? Muchos van y buscan al brujo, al hechicero, a que le hagan riego, a que le quiten todo ese mal. A veces no entendemos lo que Dios está permitiendo a través de esa dificultad, de esa prueba, para poder pasarla. Pero que Él que tengamos esa confianza, esa fe de que a pesar de que estamos pasando ese desierto, esa dificultad, Dios siempre va a estar ahí, al lado, siempre va a estar con nosotros, como lo estuvo con José. Ahora, Dios tenía un propósito con cada paso que dio José en su camino recorrido, en ese proceso. Mire, ese camino que José empezó a tener, que empezó a caminar, era un camino rocoso, con espinas. No fue algo fácil. Cuando vivió con su padre, Jacob, todo lo tenía. Era el hijo amado de su padre y era el que vigilaba a sus hermanos. Y todo lo que hacía se lo comentaba a su padre. Pero Dios tenía un propósito con él, un plan maravilloso, un plan perfecto con él. Pero él debía pasar muchas cosas. Le permitió pasar en su vida esas dificultades. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia. Mire, como dice en el libro de Hebreos, la carta de Hechos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras versiones dice: y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si crees, ¿en quién? En el agorero, en el brujo, en el hechicero. No, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Mire, Dios tenía un plan maravilloso con José. No solo salvaría a su familia, sino que salvaría al pueblo de Egipto. Durante esos 7 años de hambruna, Dios le dio sabiduría. Mire Dios cómo permitió que José empezara a emprender en su camino muchas cosas a través de la ayuda de Dios. Dios le tenía para un gran propósito. Para eso José le dice a sus hermanos: ¿vosotros pensasteis mal contra mí? Como lo dice, vamos ahí a la carta de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que confían en Dios. Solamente para los que confían en Dios. Esas dificultades, esos obstáculos que debemos de pasar, solamente es con la ayuda de Dios, con nadie más. Solamente cuando confiamos en Él. Y que todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Para bien. Ahora, tercer principio. Aún en los momentos de oscuridad, caminamos hacia la luz. Mire, como dice Proverbios, capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios tenía un plan perfecto para nuestras vidas, al confiar en Él. Y al seguirlo en obediencia, podemos cumplir ese plan. Solamente con la obediencia a Dios. Mire, José pasó tantas dificultades,
desde que fue vendido como esclavo a los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a Egipto. Y fue comprado por Potifar. Y pasó dificultades. Pero ¿sabe algo? José siempre estuvo ahí en obediencia para Dios, a pesar de las dificultades que se encontraba. La decisión, mire, aun cuando tomamos la decisión correcta, se nos haga difícil o implique un sacrificio. ¿Por qué? Porque es así como Dios moldea nuestra vida. Así Dios moldea nuestro carácter. Solo la obediencia fiel hacia Dios nos permite crecer, en sabiduría y madurez, que eso fue lo que le enseñó a José mientras carecía en esos 13 años. Le dio esa sabiduría, esa madurez. ¿Para qué? Para poder sacar a Egipto de la hambruna, de cómo poder supervisar personas, cómo administrar, porque Dios le dio todos esos dones para poder allá en Egipto ser gobernador. Por eso, a pesar de que José tenía esas dificultades, Dios siempre, en todo momento, estuvo con él. ¿Cómo así que en dificultades estuvo con él? Enseñándole todas estas cosas. Y a pesar de que pasamos nosotros esas dificultades, ese proceso, Dios es porque nos está enseñando en nuestra vida cómo debemos de pasar esos obstáculos, cómo Dios nos da esa sabiduría, esa madurez de sacarnos adelante confiando en Él. Es la única manera de hacerlo. Simplemente que a veces el camino correcto que decida uno pidiéndole la ayuda a Dios, ese camino se nos puede volver difícil, a pesar de que sea el correcto, pero debemos seguir adelante, porque en la obediencia a Dios dice que Él nos va a prosperar, Él nos va a bendecir. Simplemente que debemos de confiar solamente sino en Él. Amén. Ahora, ¿qué podemos nosotros sacar allí? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mire, como nadie está exento de momentos difíciles, de oscuridad, de tinieblas, pero ¿sabe algo? Esto no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Sin embargo, las bendiciones de Dios no están garantizadas para todos. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, todas las bendiciones de Dios no están garantizadas para todos. Solo son aquellos que han reconocido a Cristo Jesús. Solamente son para esos, para los que hemos reconocido a Cristo Jesús. Reconocido como ¿qué? Como Señor y Salvador en nuestra vida. Ahora muchos quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, pero no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Muchos creen tener fe, pero no saben qué, tener fe a quién. Muchos creen creer en Dios, pero no lo conocen, no saben cómo seguir a Dios, no saben cómo tener esa fe creen que por una dificultad, que porque son cristianos, porque vamos a una iglesia y pasamos por esas dificultades, creemos que Dios no está, que Dios nos está castigando. No, acuérdese que Dios, a través de una dificultad, de una prueba, es porque nos está enseñando, porque nos está moldeando nuestro carácter. Nuestro carácter. Si todo lo tuviéramos así de facilito, Señor, necesitamos
muchas cosas y que de un instante nos lo diera. No, a veces tenemos que pasar esa dificultad, a pesar que estemos en este mundo, en esta tierra, caminando, pero con Dios, a pesar de que pasemos esas dificultades, Dios siempre va a estar ahí con nosotros, siempre va a estar ahí para bendecirnos, siempre Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo de Dios, cualquier situación, guiarnos siempre por el camino correcto. A veces por las dificultades, a veces por las emociones, nos metemos por un camino que no es. A veces no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos su voz y nos vamos desviando por cierta dificultad y lo queremos hacer a nuestra voluntad, pero no a la voluntad de Dios. José dice que él todo lo hacía con la voluntad de Dios, a pesar con las dificultades. Y donde él estaba, allá en Egipto, allá se movía ¿qué? La idolatría. Allá se adoraba a otros dioses, pero él solamente adoraba a un solo Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. A pesar de que su vida estaba al acecho de la muerte, pero él nunca dejó de confiar en Dios. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo confiando en Dios a través de sus dificultades. Siempre le adoraba a Él, siempre le pedía a Él. Él siempre tuvo esa fe y eso mismo hace que nosotros, lo que hizo con estos grandes hombres, a través de los que leemos la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos recuerda que a través que podamos nosotros salir de esas adversidades, de esas dificultades, de esas atribulaciones, dice que podemos confiar fielmente en Dios. ¿Cómo? En obediencia. Muchos quieren ser que Dios los bendiga, pero atrás lleva esa carga. Señor, ¿por qué es que no nos bendice? Señor, ¿por qué permite estas dificultades? Pero está ahí, con el adulterio, con la fornicación, con cosas ilícitas. Pero le echamos la culpa a Dios, porque no nos bendice y no nos saca de ese pozo, porque no nos saca de ese hueco, de ese hoyo. Y le echamos la culpa a Dios. Pero Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo oro, Señor, yo hago devocional, Señor, yo ayuno. Pero no ve que Dios está formando ese carácter. A veces nos está formando a través de esa dificultad en el camino para que podamos nosotros soltar, apartarnos de muchas cosas que hace que sean estorbo para Dios y podamos ser bendecidos. Si Dios nos bendice, no nos bendice a nosotros solos, Él va bendiciendo a cada uno de nuestra familia. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 16, versículo 31. El que cree en Cristo Jesús será salvo tú, solamente yo. No, tú y toda tu casa, toda tu familia. Pero es sí, crees. Pero no solamente quedarnos en creer o tener fe, es conocerlo realmente quién es el Señor, cómo podemos ser bendecidos por Él. Debemos de ser guiados. Acuérdense que Jesús nos dejó aquí el otro consolador, el Espíritu Santo, y Él es el que nos guía siempre para hacer las cosas agradables ante los ojos de Dios, agradables y perfectas para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero cada vez que tengamos esas dificultades, a veces vemos esa oscuridad, a veces estamos viendo allá esa oscuridad y no vemos esa luz, esa meta. Y creemos que ya llegando, que llegue la bendición, y por no ser obediente a Dios, por no esperar que se haga la voluntad de Dios, a veces tomamos otro camino.
dice un camino más corto para llegar a la bendición. Si le acortamos al camino, llegamos más rápido. Pero a veces Dios nos da ese camino y Él tiene ese plan maravilloso en ese camino para poder llegar a la bendición. A veces para poder llegar a esa bendición debemos pasar esa oscuridad. Esa oscuridad nos enseña para poder llegar a esa luz. Si a veces somos bendecidos y se nos olvida darle gracias a Dios, se nos olvida. Ahora Dios permite esas dificultades para que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha sacado y nos tiene donde estamos. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Las dificultades tienen un límite. Ya es el que quiera tener esas dificultades y quedarse siempre ahí. No buscar la voluntad de Dios. No buscar la bendición. No escuchar la voz de Dios. Ya tendrá que vivir en dificultad siempre. Mire, José, 17 años, fue vendido como esclavo a los ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron a Egipto. ¿Y luego qué pasó? Faraón, Potifar, lo compra, lo pone como mayordomo en su casa. Pero Dios siempre estuvo con José. Todo lo que él hacía era bendecido. Y le dio gracia a los ojos de Faraón. Y durante esos 13 años, pastor, entonces tenemos que durar 13 años para que Dios nos pueda sacar de estas dificultades, de estas tribulaciones. Vamos a tener que esperar todo ese poco de años. No, Dios tiene el control. Acuérdense que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. ¡Ay, cómo así! Entonces no son 13 años, sino más de 13 años. Eso depende de cada uno de nosotros, de que Dios nos saque de la dificultad y seamos bendecidos y prosperados. El pueblo de Israel estuvo como esclavo allá en Egipto. Cuando Dios los sacó de allá, ¿cuánto estuvieron dando vueltas en el desierto? 40 años. Pastor, tenemos que esperar 40 años para que Dios nos saque de esta dificultad, de esta angustia, de esta desesperación. No, eso es si buscamos de Dios, si creemos en el Señor, que Él es el que nos va a bendecir. Nadie más. Nadie nos podrá sacar de dificultades. Nadie nos podrá sacar de ningún problema, solamente si confiamos en Él, en nadie más. No hay que buscar el agorero, el brujo, el hechicero, el gota a gota. Nada de eso. Tenemos al Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que es el dueño del oro y la plata. Él es el que nos va a bendecir. Pero si sabemos cómo es que tenemos que hacerlo, teniendo fe, creer en Dios, conocerlo verdaderamente, que para Él no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Debemos llenarnos de fortaleza. Sé que las dificultades, eso lo desanima a uno, pero hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa fortaleza y poder seguir caminando, creyendo que Dios nos va a sacar de cada dificultad, de cada problema que tengamos en el camino, en nuestra vida, hasta que el Señor venga y se lleve su iglesia, sea arrebatada. Tenemos que seguir
confiando en Él y caminando con Él. Porque Él es el que nos bendice, porque Él es el que nos da la provisión, Él es el que nos da todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ojo, hay que ser obediente, hay que serle fiel a Dios. Sí, que cometemos errores, no somos perfectos. Tenemos que pedir perdón a Dios todos los días. Pero dice, como lo dijo Jesucristo a la mujer adúltera, el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién la condenó? Jesús no la condenó. Pero ¿sabe qué le dijo? ¿Cómo así? O sea, que podemos pecar y ojo, no pasa nada. No. A la mujer adúltera le dijo, ¿quién te condenó? Ni yo te condeno. Tus pecados son perdonados. Te puede decir, pero eso sí, no sigas pecando para que no te acontezca algo peor. Tenemos que serle fiel a Dios. Cometemos errores desde que nos levantamos. Pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús y Él nos perdona. Pero tenemos que apartarnos de ese pecado que hemos cometido. Pedimos perdón y nos alejamos de Él. Y seguimos en el camino, seguimos adelante para buscar la bendición de Dios. Nos apartamos de ese mal. Mire, los que rechazan en Hebreos, capítulo 13, versículo 5, ya para terminar, dice, los que lo rechazan como hijo de Dios no pueden apropiarse de ellas. Si usted no ha dado ese paso de fe, lo mejor es que deposite su confianza en el Señor Jesucristo. Reconozca ante Dios que ha pecado. Hay que reconocer ante Dios que hemos pecado. Mire lo que dice en la primera carta o epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otra versión dice, toda nuestra iniquidad. Mire, si confesamos nuestros pecados, confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y Él nos limpia de toda maldad. Pero nos apartamos ya de ese pecado y lo dejamos a un lado y seguimos para no seguir cometiendo errores. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hay que confiar en que Cristo Jesús murió en la cruz para ocupar tu lugar, mi lugar, y saldar, perdonar todos nuestros pecados. Porque sabe, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice que Él allá, que ese era el lugar de nosotros, Él lo tomó allá en la cruz, murió y derramó su sangre por nuestros pecados, por nuestra vida. Y Él borró esos pecados a través de su sangre, nos limpió. Y Él nos lavó. Mire, es un momento es en ese momento cuando los derechos, los privilegios, las bendiciones y las promesas le pertenecen solo a los hijos de Dios, a los que lo reconocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el ¿qué? Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús.
No hay otro camino, solamente ese camino. Y ese es el camino que debemos de seguir. Ese camino que José, a través de esos 13 años, que Dios lo moldeó, le moldeó ese carácter, le enseñó cómo administrar los bienes ajenos, cómo supervisar personal. Mire, Dios lo puso como gobernador. Ahora, mire, José le decía a sus hermanos los sueños que Dios le colocaba. Y él los compartía a sus hermanos. Decía cuando ese manojo que él estaba haciendo y era así derechito y que los de los hermanos, dice que ellos se le postraban a él. Y sus hermanos solamente ¿qué? Les daba celo. Bueno, ¿cómo así? Que pues, ¿qué? Entonces, ¿qué? Lo tenemos que adorar, nos tenemos que postrar a él. Luego tuvo otro sueño. Dice que el sol y la luna y 11 estrellas se le postraban, le hacían la venia a él. Oh, ¿cómo así? El mismo padre Jacob le decía, ¿cómo así, José? O sea que tu padre, yo como padre, tu madre y tus hermanos, nos tenemos que postrarnos a ti. Mire, a veces Dios nos está tratando de decirnos muchas cosas, pero a veces no lo entendemos. A veces no entendemos por qué Dios permite estas situaciones, estas dificultades. Pero ¿sabe algo? Es para moldear tu carácter, mi carácter, y poder afrontar las situaciones, afrontar las dificultades, afrontar el camino que Dios ha puesto para seguir. No crea que las cosas van a ser fáciles. Dios nos bendice en el camino, pero habrá una dificultad. Mientras Dios lo prosperaba, mientras Dios le dio gracia en la casa de Potifar cuando fue mayordomo, ahí se le apareció ¿quién? Otra dificultad. ¿La esposa de quién? De Potifar. Dice la palabra de Dios que José era ¿qué? Semblante. Era muy parecido, hermoso. Un semblante hermoso, o sea que el man era pinta, como dicen hoy en día los muchachos, ¿cómo dice? Las muchachas. Papito. Muchachos, era pinta. Y la esposa de Potifar se fijó en él, pero a pesar de eso, Dios estuvo con él en ese momento también. Sí, él era carne y hueso José, él tenía sentimientos, tenía emociones, pero él estuvo ahí, tuvo esa tentación, pero Dios estuvo en ese momento y él huyó de ella para no caer en esa tentación, porque él estuvo firme. A pesar de esos 13 años de dificultad que tuvo, pero él estuvo ahí, creyendo que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Y lo bendijo. Fue gobernador de Egipto. Allá fueron sus hermanos. ¿Y sabe algo? José era para que los hubiera matado. José era para que tenía todo el poder para hacerles algo malo a sus hermanos. Pero ¿sabe algo? Como dice él, estaban pensando mal en contra de él. A pesar de eso, sus hermanos le pidieron perdón. ¿Qué les tocó? El sueño que él tuvo. Los hermanos se postraron y le pidieron perdón. Esa era la bendición de José para la vida de él, de José. Y esa era la bendición para sus hermanos, para su padre y para toda su familia. ¿Sabe algo? Porque él creyó en Dios. Así como dice, subrayalo si usted no tiene subrayado en la Biblia, ahí, en Hechos capítulo 16, versículo 31. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa, tú y toda tu familia. Pero ojo, el que cree en Él
en el que cree en el Señor, el que confía en Él, en sus riquezas, en Él seremos bendecidos, seremos prosperados. Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a orarle a Dios. Señor, gracias. En esta mañana estamos reunidos en este lugar. Te bendecimos junto con ellos que están en otro lugar. Le alabamos, te alabamos, Señor. Te exaltamos, te damos honor y gloria, Padre Celestial. Te damos gracias por la vida, Señor, por el bienestar, por la protección, porque tú eres muro alrededor de nosotros, porque eres vallado de protección alrededor de nuestra familia, bendito Dios. Hoy, Señor, presentamos nuestras vidas como cada día lo hacemos, Padre de la gloria, para que tú sigas obrando en nuestras vidas con poder, para que tu obra, Señor, avance en nosotros, para que sigas perfeccionando tu obra en medio de tu pueblo, Señor. Bendito Dios, Señor, en nuestra vida, trayendo esa libertad que nos pertenece, esa libertad que tú ganaste en la cruz del Calvario para nosotros, trayendo, Señor, esa sanidad, esa paz, esa prosperidad, Rey de los cielos, en este tiempo, Señor. Padre, nos reunimos para alabarte, exaltarte, para reconocer tu grandeza, tu señorío, tu bondad, para reconocer tu amor, bendito Dios, y decirte que estamos para servirte, estamos para servir a tu casa, para servir, Señor, a tu obra, bendito Dios. Estamos para ser llenos de ti, Espíritu Santo, de día y de noche. Guiados, Señor, avanzaremos en esa verdad, avanzaremos, Señor, en ese propósito con el cual tú nos pusiste en esta tierra, Padre, porque no vinimos a esta tierra a hacer otra cosa, sino a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito, Señor, un propósito, Señor, de salvar vidas. Somos tus embajadores, bendito Dios, y hemos venido, Padre de la gloria, a reconciliar al mundo contigo, a reconciliar la humanidad que se pierde, la humanidad, Señor, pecaminosa, la humanidad perdida, porque anda en una ceguera espiritual, bendito Dios. Señor, tú nos has enviado al Rey de la gloria para que podamos ser esos embajadores, bendito Señor, esos embajadores tuyos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Padre, tú que conoces cada persona, tú que conoces el estado de todos nosotros, Padre Celestial, límpianos, Señor, sigue limpiándonos, sigue vivificándonos, Señor, bendito Dios, sigue trayendo libertad en la medida que conocemos tu verdad, esa libertad, Señor, crezca, que esa libertad avance, que esa libertad se fortalezca, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada creyente, aquí nuestro Señor Jesucristo, Señor, y en cualquier lugar de Colombia y del mundo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Nosotros, por nuestra parte, Señor, renunciamos todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece, a todo lo que no fue diseñado en el reino de los cielos. Renunciamos a la mentira, al engaño. Renunciamos, Señor, a la obra perversa, a la obra infructuosa de las tinieblas. Renunciamos, Señor, a todo lo que continuamente practicamos en el mundo, Padre Celestial. Rechazamos de nuestra vida toda obra de la carne, Señor. Hoy rechazamos toda obra de la carne para que tú le des muerte, para que le des muerte, Señor mío, para, Padre Celestial, a todo lo que se manifieste en nuestra vida, que tenga que ver con las obras de la carne, que tenga que ver, Señor, amado, con las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy renunciamos, Padre Celestial, a todo proyecto del enemigo, a todo proyecto del mundo, Señor. Hoy renunciamos, Padre, al anhelo que el enemigo quiere colocar en la vida del creyente. Hoy renunciamos, Padre bendito, a toda obra perversa, a todo pecado sexual, a todo pecado de ocultismo, a todo pecado de idolatría, a todo pecado de muerte. Rechazamos esa obra perversa, rechazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, le dé muerte a toda obra infructuosa de las tinieblas, a toda obra de la carne. Dale muerte, Señor, dale muerte, precioso Dios. Toda obra perversa salga de nuestra vida, sea desarraigada, no aceptamos ninguna, no nos aferramos a ningún pleito, Padre Celestial, a la ira, a la contienda, a la enemistad, Señor, a la disensión, los celos, la envidia. Hoy la rechazamos, echamos fuera
de nuestra vida. Padre, liberta a cada creyente, liberta a cada vida, Señor, de aquellos que te servimos, Padre, de aquellos que, Señor, somos conocidos como tus hijos. Libértanos, poderoso Dios, libértanos, Señor, de todo engaño, de toda mentira, de toda confusión en la mente, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pero también te pedimos, precioso Dios, que nos hagas libres, Señor, de toda ansiedad, de todo diagnóstico depresivo, libres de todo desorden, de todo lo que tiene que ver, Rey de la gloria, con las crisis emocionales, con las crisis del sistema nervioso. No aceptamos nada de eso, no aceptamos nada con lo que el diablo quiere desestabilizar la vida del creyente. Rechace de su vida, mi amado, mi hermano, mi hermana, vivir libre de la opresión, libre de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación. Abra ahí su boca y dígalo, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Señor. Y hemos creído, Padre Celestial, que tú llevaste a través de Jesucristo. Tú pagaste el castigo por nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz, para que pudiéramos vivir tranquilos, para que pudiéramos vivir en tu voluntad, Señor, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente y gobierne todas nuestras emociones, para que no haya ansiedad, angustia, desesperación, para que no exista en nosotros esas crisis depresivas, esas crisis de pánico. Por el contrario, Señor, podemos vivir en paz, vivamos bien, Señor, así como tú lo has determinado, Rey de los cielos, para todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. También vamos en contra de toda la obra maligna, de toda la obra perversa, de todo lo que se mueve, Señor, en lo oculto. Vamos en contra de la práctica del brujo, del hechicero, del satanismo, del agorero, del espiritista. Anulamos sus obras, sus pócimas, sus bebedizos, sus conjuros son derribados ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, dejamos sin poder las invocaciones de demonios sobre la vida del cristiano, sobre su familia, todos esos demonios que vienen para destruir familias, todos esos demonios que vienen para colocar deseos de avaricia, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, de pleitos, de contienda, de ira, Señor. Esos demonios están atados, están ligados ahora. Los enviamos a lo más profundo del abismo en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, porque Él nos ha dado autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y destruir toda fuerza del maligno, sin que nada nos pase, sin que nada nos afecte de los demonios, de los practicantes de brujería. Nada nos hará daño, porque es mayor el que está en ti. No olvides. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor, porque nos diste autoridad para echar espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gracias, Señor, porque nos ha dado poder para nosotros, la iglesia, Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a conocer y a creer el poder que le has dado a la iglesia, Señor, que ya ningún creyente tenga temor de los brujos, de los hechiceros, pensando que tú les diste poder a ellos, Rey de la gloria, cuando tu palabra dice que nos diste el poder. Fue a nosotros, Señor, nos has revestido de poder, de autoridad, Señor, en toda mentira, para atar demonios, para destruir toda obra maligna y atar principados, potestad, gobernadores de las tinieblas, Señor. Aquí estamos para creerte, estamos para destruir toda obra infructuosa de las tinieblas. Todo lo que el diablo haya planeado contra su vida, contra las familias, ahora lo anulamos, se destruye en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tenemos el poder y la autoridad, porque para eso apareció el Hijo de Dios a tu vida, para deshacer las obras del enemigo, para destruir toda obra de las tinieblas. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor, por la autoridad que le has dado a la iglesia. Gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir en libertad, caminar en libertad en esta tierra. Gracias, Señor, porque has determinado levantar muro y antemuro alrededor de nosotros y de toda la familia. Hoy te pedimos que sigas guardando a nuestros niños, nuestras niñas, de los más pequeños hasta los más grandes, y guárdalos, Señor, por favor, de todo maltrato. A los jóvenes, guárdalos de la tentación, de la seducción del enemigo que usa, Señor, allá. Apártalos, Señor, de toda práctica de inmoralidad sexual, de todo lo que los conecta, de las adicciones del licor, de la droga. Señor, estórbales a nuestros jóvenes, Señor, también obra en aquellas familias que no tienen el conocimiento de ti. Guarda a cada mujer, a cada hombre, a cada adulto por el poder de tu palabra. Te pedimos que tú quites ahora la venda de los ojos y quítale la sordera, Señor. Que conociéndote a ti puedan creer que tú eres el camino, la verdad y la vida, que ellos no podrán ir más allá
sino a través de ti, Señor. Oramos también por esta ciudad, oramos por todo lo que pasa en ella, por todo el peligro que el enemigo quiere traer, Señor, por toda la violencia, el atraco, el robo. Ahora manifiéstate, Señor, en la delincuencia del hombre, la maldad del hombre. Esos demonios de secuestro, de extorsión, están ligados, están atados. Frustramos sus maquinaciones, no les podrá salir nada bien, nada podrá prosperar en el nombre de Jesús. Sabemos que vamos en victoria todos los días de nuestra vida, porque contigo, Señor, vamos adelante, y esa ciudad no será destruida, este país no será destruido, porque por amor a ti mismo tú salvarás este barrio, esta ciudad, este departamento, esta Colombia. Dios de la gloria, obra en todos ellos, Señor. Bendito Padre Celestial. Bendito Dios, Señor. Te damos toda la gracia, toda la gloria, Señor, a ti. Te damos toda la honra, Padre bendito Dios, Señor. Que seas tú obrando cada día más, Señor. Ahora destruya, Señor, todo lo que está sucediendo a través de estos demonios que quieren apropiar de nuestra Colombia. Restáurala, Señor. La autoridad del poder, Señor, dáselo al que tú quieras, pero también inclina su corazón a las cosas buenas y a las cosas que le conviene a este país y a cada familia de este país, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros gobernadores de que tú has puesto, Señor, oramos a ti, Señor, para que se haga tu voluntad, para que se cumpla tu voluntad en cada familia, en cada aquellos que salieron, aquellos que volvieron atrás, aquellos que retrocedieron, Jesús. Y guarda a ministros, a cada ministerio, a cada servidor, a cada servidora, todos aquellos que te sirven, Señor, guárdalos, Señor, y proveer a toda la iglesia, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Gracias, Señor. Gracias por una Colombia sana, libre, limpia, Señor. Por familias bendecidas, por familias restauradas, por una iglesia firme en tu palabra, una iglesia obediente a tu verdad, Señor. Una iglesia que no se mueve, Señor, sino por tu palabra. Dios de la gloria, gracias te damos a ti. Tú que tienes el poder, la autoridad, tú que vives para siempre, tú que reinas por los siglos de los siglos, recibe la honra, recibe la exaltación y la alabanza, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a ti, Señor, y solo a ti y a nadie más te damos honor y gloria. Eres el dueño y Señor de nuestra vida, eres el único Señor y señores, el Rey de reyes, cabeza de todo principado, de toda potestad. Gracias, Dios. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, Señor. Te damos, te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos allí a los diezmos y a las ofrendas. Agradecemos a todos los que ofrendan y diezman voluntariamente. Para nuestros seguidores allá en las redes tenemos dos números para la cuenta de Nequi. Tenemos el 301-592-5507, 301-592-5507, y tenemos el 302-285-8607. Ahí tenemos esos para los que quieran mandar las ofrendas y diemos voluntariamente. Y damos gracias también para los que aquí a través en la ciudad nos mandan esas ofrendas y esos diezmos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias al presentar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Lo hacemos con generosidad, con alegría, con agradecimiento, honrando al Señor con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, y haciendo posible que tu palabra se extienda y llegue a muchos lugares de Colombia y del mundo, salvando vidas, familias enteras. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros esperamos tu recompensa. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran y honras al dador alegre.
Te pedimos, Señor, que honres a todo el pueblo aquí presente y a los que están en cualquier lugar de Colombia, que te honran con nosotros en el nombre de Jesús. Multiplica esa bendición a través de la provisión, de la protección, de paz, de la libertad, de la sanidad, de la prosperidad. Te pido que tú sigas restaurando la vida de toda su familia representada aquí con cada uno de ellos de una manera poderosa para bendecir la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado pueblo, amada iglesia, vamos a orar para despedirnos. Padre, yo te doy gracias. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos de este lugar, pero nos mantenemos aferrados a ti, Señor. Conectados a tu palabra, guiados por ti, Espíritu Santo. Nos vamos confiados en que tú, Espíritu Santo, guarda cada día y el mañana nos ayudarás a hacer las cosas lícitamente, rectamente, honestamente, estorbarnos en lo malo y ayudarnos a permanecer en lo bueno. Ayúdanos a ser de beneficio para todos aquellos que están a nuestro alrededor, precioso Espíritu Santo de Dios, y fortalecernos en ti. Nos vamos de este lugar, pero nos vamos llenos de paz, salimos llenos de gracia, de tu gracia, libres y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.